En la reunión familiar, dije, mis hijos no pueden esperar a nuestro viaje familiar a Disneylandia. Entonces mi hermana respondió, riéndose, ya nos fuimos de vacaciones allí, sin ti. Yo solo asentí y me reí. 5 días después, compré boletos para Hawái con mis hijos y publiqué en Facebook, unas vacaciones sin su drama. Y cuando lo vieron, 30 minutos después, sus caras de enojo estaban en mi puerta. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que ser parte de una familia no te garantiza un lugar en ella. En realidad, no. Siempre me he sentido como la hija de repuesto. La que llaman cuando Melinda está ocupada. La que mencionan por pura cortesía. Mis padres nunca lo dijeron en voz alta, pero era evidente en los pequeños detalles, la forma en que los ojos de mi madre se iluminaban cuando Melinda entraba en la habitación, como mi padre solo preguntaba por mis hijos si alguien más los mencionaba primero. Melinda siempre ha sido la favorita. Y ella también lo sabe. Es el tipo de persona que está acostumbrada a ser el centro de cada habitación, y si no lo es, encuentra la manera de que el foco de atención vuelva a ella. Cuando éramos niñas, una vez fingió haberse torcido el tobillo durante mi fiesta de cumpleaños, solo para que la llevaran en brazos. Mis padres todavía se ríen de eso, como si fuera algo adorable. Así que, cuando mamá anunció una reunión familiar para finalmente planificar las vacaciones en grupo que llevaban insinuando durante años, yo dudé. Pero Ellie y Harper, mis hijos, estaban emocionados, y yo quería darles eso, incluso si significaba soportar otra tarde de indirectas sutiles y de ser ignorada. Llegamos a casa de mis padres con una caja de pasteles y el corazón lleno de esperanza. Mis hijos se sentaron educadamente, Harper dibujando en el sofá, Ellie hojeando un catálogo de Lego. Miré a mi alrededor y vi la escena de siempre, Jake, escuchando a medias con una bebida en la mano, Cory, presumiendo de su nueva parrilla, Melinda, vestida como si fuera a caminar por una alfombra roja, en lugar de sentarse en el salón de su infancia. Todos charlaban como si fuera un domingo cualquiera. Cuando por fin surgió el tema, el viaje, me incliné un poco. Había estado esperando esto. Sonreí y lo dije de manera casual, tratando de sonar como si ya fuera algo entendido, mis hijos no pueden esperar a nuestro viaje familiar a Disneylandia. Melinda ni siquiera hizo una pausa. Simplemente se rió a carcajadas, de forma casi teatral. Ya nos fuimos de vacaciones allí, sin ti. Y eso fue todo. Nadie la corrigió. Nadie me miró. Nadie siquiera se inmutó. Jake miró su teléfono. Mi padre cogió más patatas fritas. Mi madre bajó la vista hacia su regazo. La peor parte no fue lo que dijo, fue el hecho de que nadie parecía sorprendido. Esto había sido planeado, acordado y ejecutado, sin decirme una sola palabra. Asentí, me levanté y llamé a Ellie y a Harper para que recogieran sus cosas. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Creo que nadie se dio cuenta de que nos habíamos marchado, hasta que la puerta se cerró detrás de nosotros. 5 días después, reservé 3 boletos de avión para Hawái. No le pedí opinión a nadie. No se lo dije a nadie. Simplemente lo hice. Publiqué una foto del itinerario en Facebook, con una sencilla leyenda, unas vacaciones sin su drama. La publicación recibió 23 me gusta y un comentario muy pasivo-agresivo de mi madre, que borré de inmediato. Pero tardaron exactamente 30 minutos en llamar a la puerta, con un golpe seco y urgente. Abrí y me encontré a Melinda, a Jake y a mi madre, de pie allí, todos mirándome con furia, como si yo hubiera cruzado alguna línea invisible. Y no tenían ni idea de lo lejos que estaba dispuesta a llegar, ahora que por fin había dejado de importarme su aprobación. Ni siquiera me sorprendió verlos en mi puerta. En realidad, no. Lo que me sorprendió fue lo rápido que se movieron, una vez que se dieron cuenta de que esta vez no me iba a quedar callada. 30 minutos. Eso es todo lo que tardaron después de mi publicación, como si todos hubieran estado esperando a que yo rompiera mi personaje. Melinda estaba al frente, con los brazos cruzados, como si estuviera lista para lanzar una advertencia. Detrás de ella estaba Jake, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, como si no tuviera nada que ver con todo esto. Y luego, mi madre, ya molesta, ya ensayando sus frases. Melinda fue la primera en hablar, como era de esperar. Así que, Hawái. Esa es tu respuesta.
No respondí de inmediato. La dejé terminar cualquier párrafo de autojustificación que tuviera preparado. Mi madre dijo que mi publicación era innecesaria, que revolvía las cosas. Dijo que yo lo había hecho sonar como si me hubieran abandonado, y yo le recordé que eso es exactamente lo que pasó. Afirmó que el viaje a Disneylandia no tenía la intención de excluirnos, que todo surgió muy rápido. Jake se quedó allí como un espectador, sin decir nada, pero con cara de desear poder desaparecer a través del porche. Les pregunté directamente, ¿cuándo pensaban decírmelo? Todos se quedaron helados. Melinda miró a mamá. Jake finalmente bajó la mirada. Nadie respondió, porque todos sabíamos la verdad, no iban a decírmelo. Iban a mantenerlo en secreto, publicarlo más tarde y dejar que mis hijos y yo nos enteráramos de la misma forma que siempre, de segunda mano y demasiado tarde. Mi madre probó su enfoque habitual, la culpa. Dijo que estaba actuando de forma dramática, que estaba exagerando las cosas, que les estaba enseñando a mis hijos a guardar rencor. Entonces, Melinda soltó la palabra que lo cambió todo. Fue un viaje pequeño. Déjalo pasar. ¿Pequeño? Mis hijos habían hablado de ese viaje durante meses. Habían ahorrado sus pagas para comprar recuerdos. Harper había hecho dibujos del castillo. Ellie me preguntaba cada semana, ¿cuántos días faltan para Disneylandia? Y ella tenía el descaro de llamarlo pequeño. Les dije que no iba a cancelar Hawái. No por ellos, no después de lo que habían hecho. Íbamos a ir. Y si eso les molestaba, podían sentirse exactamente tan excluidos como nos sentimos nosotros. No se lo tomaron bien. Se fueron sin despedirse. Al día siguiente, mi padre llamó. Dijo que quería hablar, solo él y yo, sin dramas. Pensé que tal vez quería disculparse, que tal vez había visto lo injusto que había sido todo. Así que, fui. Gran error. Entré y vi inmediatamente una copia impresa de nuestro itinerario a Hawái sobre la mesa. Le pregunté cómo la había conseguido. Dijo que Melinda se la había enviado, que estaba preocupada de que yo tomara decisiones impulsivas por ira. Entonces entró mamá, sosteniendo el mismo papel, ya negando con la cabeza. Me dijo que yo estaba siendo divisiva, que ahora era yo la que creaba tensión, que el viaje a Hawái no era para sanar, sino por venganza. Le dije que estaba haciendo lo que ellos hicieron, irme de viaje, solo que sin ellos. Ella cogió el itinerario, lo partió por la mitad y me dijo que esta familia no iba a sobrevivir si yo seguía presionando así. No dije nada. No lloré. Simplemente me fui. Conduje directamente a la oficina local de la aerolínea, hice que me reimprimieran todo, confirmé nuestro hotel y volví a comprobar nuestro coche de alquiler. Gasté más dinero del que había planeado ese día, pero no me importó. Me iba a asegurar de que este viaje se hiciera realidad. Se lo conté a Ellie y a Harper esa noche. Estaban en las nubes. Ni siquiera preguntaron por qué no íbamos con el resto de la familia. Creo que ya lo sabían. Pero después de eso, comenzó el silencio. No respondían a los mensajes. El chat familiar se secó. La fiesta de cumpleaños de mi primo se reprogramó misteriosamente. El marido de Melinda me dejó de seguir en Facebook. La abuela ni siquiera llamó para ver cómo estábamos. Harper entró en la cocina una tarde, sosteniendo su tableta. Me preguntó por qué la abuela no le había dado "me encanta" a su dibujo, como siempre hacía. No tuve respuesta, solo una ira profunda y lenta que crecía en mi pecho. Querían unas vacaciones familiares sin mí. Las tuvieron. Pero también empezaron algo que no sabían cómo parar. Porque una vez que aparecen grietas en una familia como la nuestra, la gente empieza a mirar a su alrededor y a darse cuenta de que otras cosas ha dejado pasar a lo largo de los años. Y pronto, ya no se trataba solo de las vacaciones. Comenzó con un mensaje de texto de la esposa de Jake. Sin saludo, sin explicación, solo una foto del patio trasero de mis padres, las mismas sillas plegables baratas, la misma sombrilla descolorida por el sol, y una nueva pancarta blanca colgada entre dos postes que decía, barbacoa familiar. Hablemos. La miré durante un minuto, luego bloqueé el teléfono y me alejé. No hubo disculpa, ni reconocimiento, solo una invitación delgada y desesperada, envuelta en hamburguesas y cubiertos de plástico.
Así es como mi familia maneja los problemas, organizan una reunión y esperan que la gente olvide por qué estaba enfadada en primer lugar. Pero esto no era algo que yo fuera a olvidar. En lugar de ir, llevé a Ellie y a Harper a la costa ese día. Hacía fresco y estaba nublado, pero no les importó. Recogieron conchas. Harper intentó cavar un túnel con una pala de plástico rota que encontramos, y Ellie no paraba de desafiar a las olas para que lo persiguieran. Nos empapamos, compramos chocolate caliente después y volvimos a casa con las ventanillas entreabiertas y la ropa impregnada de sal. No hablamos de la barbacoa. No hizo falta. Creo que hasta los niños sabían que algo había cambiado. Cuando llegamos a casa, tenía 14 llamadas perdidas. 10 eran de mi madre. El resto eran de Hackey, y supongo, de Melinda usando el número de Cory. Luego llegaron los mensajes. Primero, culpa, luego, ira. No sé qué te pasa. Así no es como manejamos las cosas en esta familia. ¿Estás haciendo daño a los niños, Bonnie? Te invitamos. No viniste. Luego, uno de Melinda en el chat del grupo familiar, si ahora vamos a dividir las cosas, entonces quiero que me devuelvas las llaves de la casa del lago. Apenas la usas de todos modos. Esa fue la primera grieta real en el tejido. Ni siquiera respondí. Solo observé. Jaque respondió, entonces yo me quedo con la caravana. Pagué la mitad. Cory intervino, ¿pagaste la mitad? ¿Y qué hay de las reparaciones del techo? Ese fue mi dinero. Luego, otro de Melinda, tú también dormiste en ella durante 2 semanas sin preguntarle a nadie. Y así, sin más, toda la ilusión se desmoronó. Ya no se trataba de mí. Yo solo había encendido la mecha. Lo que siguió fueron años de resentimientos silenciosos, desentrañándose en mensajes de chat grupal. De repente, todos tenían una lista, quién usaba qué, quién pagaba qué, quién nunca decía gracias. Y todo ello, cada palabra, sucedía delante de la abuela. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. La tarde siguiente, Harper vino a mí con su iPad. Levantó la vista y dijo que a la abuela no le había gustado su último dibujo. La verdad era que a la abuela no le había gustado nada en días. Se había quedado completamente en silencio, no solo con los niños, sino con todos nosotros. A la mañana siguiente, mi madre apareció sin avisar. No iba a responder, pero no paraba de tocar el timbre, como alguien que intenta informar de un incendio. Abrí la puerta, lo justo. No pidió entrar, simplemente entró como si todavía viviera allí, miró las maletas cerca de la puerta y preguntó si de verdad íbamos a seguir adelante con esto. Le dije que sí, que íbamos a Hawái. Nada había cambiado. Se quedó de pie en el salón, en silencio por un momento, luego se sentó y comenzó con el discurso, como había causado más daño del que me daba cuenta, como la abuela estaba molesta, preocupada, herida. Dijo que la familia había empezado a desmoronarse, y que era por esta vendetta que yo llevaba a cabo. Esa fue la palabra que usó, vendetta. La dejé hablar hasta que llegó a la parte por la que realmente estaba allí. Dijo que la abuela había empezado a hablar de actualizar su testamento. Eso captó mi atención. Dijo que la abuela planeaba simplificar las cosas, que no quería dejar un lío detrás. Y parte de eso significaba sentarnos a todos juntos y decidir cómo se manejarían las cosas. Dijo que la abuela quería hablar con cada uno de nosotros, cara a cara, antes de hacer cualquier cambio final. No lo dijo directamente, pero yo sabía lo que significaba, la casa, los ahorros, la propiedad del lago, el fideicomiso. Todo estaba de nuevo sobre la mesa. Y así, de repente, el viaje a Hawái no era lo único por lo que se estaba luchando. No dije mucho, solo asentí y le dije que lo pensaría. Se fue poco después, pero yo ya sabía que iría. No porque quisiera la paz, no porque los perdonara. Porque después de todo el silencio, las mentiras, los boletos rotos, no iba a permitir que me excluyeran de esto también. Que finjan que somos una familia feliz. Les seguiré el juego, pero solo el tiempo suficiente para asegurarme de que ninguno de ellos se salga con la suya, fingiendo que yo no pertenezco a ella. Ni siquiera sabía que la abuela todavía escribía cartas. Pero allí estaba, un sobre de color crema, con mi nombre en esa caligrafía pulcra y vertical que no había visto desde el instituto.
Sin remitente. Sin ningún mensaje dentro, salvo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Bonnie, ven el domingo a las 3. Sola, sin niños. Necesitamos hablar antes de que termine todo. Abuela. Sin saludo, sin calidez, pero muy propio de ella. No estaba segura de qué esperar. No había dicho ni una palabra durante toda la pelea, ni cuando el chat del grupo explotó, ni cuando mamá empezó a contar su versión de la historia a la familia extendida, ni cuando la casa del lago se convirtió en una zona de guerra disputada. Nada. Y, sin embargo, allí estaba, convocándome. ¿Fue? Abrió la puerta ella misma, más delgada de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco ahora, pero todavía erguida como una regla. Apenas me miró antes de decir, sé lo que pasó. ¿Entra? No preguntó cómo estaba. No ofreció galletas. Simplemente me llevó a su pequeña cocina, me puso una taza de té delante y se sentó, con un cuaderno gastado en su regazo. Sus palabras fueron deliberadas, como si las hubiera ensayado. Dijo que la pelea le daba asco. No lo endulzó. Dijo que era vergonzoso ver a sus hijos adultos comportarse como adolescentes codiciosos, especialmente por algo que ni siquiera era suyo todavía. Le pregunté cuánto sabía. Me lanzó una mirada que decía, todo. Abrió el cuaderno y pasó algunas páginas. Era su testamento, nombres escritos en mayúsculas, líneas trazadas, bienes enumerados. Había una columna para la casa, la cuenta de ahorros, el fideicomiso, la propiedad del lago, y luego había una pequeña sección, rodeada varias veces con un círculo, casa del lago, Bonnie. Me dijo que ya lo había decidido. Recordaba quién había arreglado el calentador de agua roto, quién había plantado las azaleas en el frente, quién nunca dejaba basura. Dijo que Melinda la había convertido en un escenario para redes sociales, y que Jake había dejado que sus amigos la trataran como una casa de fraternidad. Pero yo la trataba como un segundo hogar. Luego, levantó la vista y dijo algo que no esperaba. No voy a finalizar nada de esto, a menos que vea a cada uno de vosotros sentados en mi mesa, comiendo juntos y hablando como si fuerais sangre de mi sangre. No dije nada. Continuó, si eso no sucede para fin de año, todo irá para Richard. Parpadeé. ¿El tío Richard? ¿El que se fue del estado hace 15 años y nunca volvió? ¿El que no vino al funeral del abuelo? ¿El que envía tarjetas de Navidad genéricas y vive en una cabaña en Montana? ¿Ese Richard? Asintió. Ya ha aceptado. No quiere nada más que venderlo todo, donar la mitad y vivir tranquilamente hasta que muera. Respeto eso. Le pregunté por qué estaba haciendo esto. Me miró directamente a los ojos. Porque quiero ver cómo es esta familia cuando el dinero no está de por medio. No supe qué decir. Me tendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita. Luego se levantó y empezó a enjuagar los platos, como si la conversación hubiera terminado, como si no acabara de lanzar una granada en medio de una familia en ruinas. Cuando llegué a casa, los niños estaban viendo una película. Les besé la cabeza y entré en mi habitación. Cerré la puerta y me senté, con el cuaderno en las manos. No les dije lo que significaba. Todavía no. No que todo era ahora una actuación. Que teníamos que portarnos bien para no quedarnos fuera del cuadro. Al día siguiente, mi madre llamó. Esta vez, su voz era extrañamente tranquila. La abuela quiere una cena. Todos, el sábado por la noche. Sin teléfonos, sin dramas. Lo dijo como si fuera obligatorio, como si la abuela fuera una especie de juez final. Lo que no sabía era que yo ya había visto las páginas. Ya sabía que Melinda había suplicado que se reconsiderara lo de la casa del lago, que Jake había argumentado que merecía más por ser el único heredero varón, la abuela había escrito pretencioso junto a su nombre en los márgenes. Y lo que ninguno de ellos sabía, todavía no, era que la abuela ya se había reunido con el tío Richard, y él no iba de farol. Esto iba a ser más que una simple cena familiar. Iba a ser una prueba, y estábamos todos a punto de suspenderla. Era el tipo de noche que ya se sentía mal antes de empezar, lluvia intensa, parabrisas empañado, y farolas parpadeando como si no estuvieran seguras de si permanecer encendidas. Aparqué a 2 manzanas de la casa de la abuela, porque todos los sitios habituales estaban ocupados,
como si todos los parientes hubieran llegado temprano para ganar puntos. Para cuando llegué, mis zapatos estaban empapados. Llamé al timbre y Jaque abrió. ¿Sin hola? Solo un asentimiento rígido, como si fuéramos socios de negocios entrando a una reunión que ambos odiábamos. Dentro, olía a estofado de ternera y a tensión. Mi madre estaba en la cocina, actuando como si todo fuera normal, tarareando para sí misma mientras servía la salsa en un plato desconchado que probablemente tenía desde 1982. Melinda ya estaba sentada a la mesa, junto a la abuela, por supuesto, vestida como si fuera a asistir a una gala festiva, en lugar de a un colapso familiar. Cory no estaba, probablemente lo suficientemente inteligente como para quedarse en casa. Jaque volvió al sofá, donde había estado bebiendo una cerveza y mirando su teléfono. Nadie me habló. No de inmediato. Todos fingíamos no saber exactamente por qué estábamos allí. La abuela se sentó a la cabecera de la mesa, con las manos pulcramente dobladas sobre una servilleta de tela, observando a todos como un juez en un tribunal silencioso. No sonrió, no saludó a nadie, solo esperó hasta que todos tuvieron un plato delante. Vamos a comer, dijo secamente. Y después, hablaremos. Melinda se rió entre dientes, como si fuera algo adorable que decir. Jaque solo murmuró algo sobre que esperaba que las patatas no estuvieran secas. Mi madre empezó a preguntar si alguien quería más vino, pero nadie le respondió. La cena comenzó, y fue como asistir a una obra de teatro mal escrita, conversaciones triviales, risas forzadas, Jaque intentando conectar conmigo con un recuerdo de cuando éramos niños, algo que nunca sucedió de la manera que él lo contaba. Melinda hizo 3 comentarios distintos sobre lo cara que es la vida con niños hoy en día, seguidos de miradas en mi dirección, como si se esperara que yo estuviera de acuerdo o pidiera ayuda. Me quedé en silencio. No estaba allí para entretenerlos. Luego, justo cuando la abuela empezaba a cortar el pastel, Melinda se inclinó hacia adelante, me dedicó esa sonrisa pulida y falsa y dijo, estaba pensando que tal vez podríamos llegar a un acuerdo con la casa del lago. Ni siquiera la usas tan a menudo. Mi tenedor golpeó mi plato. No respondí de inmediato. Miré a la abuela. No parpadeó. Le dije a Melinda que no la compartiría, que ya habíamos terminado de fingir que las cosas eran iguales. Se burló. Estás siendo ridícula, Bonnie. Por una casa de verano con la pintura desconchada y arañas. La miré directamente a los ojos y le dije, no es la casa. Es el principio. No nos queríais en Disneylandia. No nos queréis en nada, a menos que os beneficie. Jaque intervino con su línea habitual, algo sobre que todos somos familia y no deberíamos dejar que un viaje lo arruine todo. Lo interrumpí. No fue un viaje. Fueron años. Años de ser excluida, de que me hablaran por encima, de ser invitada la última, o de no ser invitada en absoluto. Esta fue solo la primera vez que no me quedé callada. Entonces, fue como si un interruptor se activara en la abuela. Dejó su tenedor suavemente y apartó su silla. Luego se levantó, lentamente pero con determinación. Estoy cansada, dijo. He visto a esta familia desmoronarse, un insulto silencioso a la vez, y nadie pensó en arreglarlo. Hasta ahora, que hay dinero de por medio. Mi madre empezó a interrumpir, probablemente para defenderse, pero la abuela levantó una mano y silenció a toda la sala. Os di una oportunidad. Le dije a cada uno de vosotros lo que necesitaba ver, personas que pudieran sentarse a una mesa y hablar como familia. Ni siquiera pudisteis fingirlo. Luego se volvió hacia mí. Bonnie, te quedaste callada durante demasiado tiempo. Lo vi. Lo sabía. Esperaba que alguien se diera cuenta, pero nadie lo hizo. Eso también es culpa mía. Se dirigió a su habitación, abrió la puerta a medias, luego hizo una pausa y dijo por encima del hombro, todo irá para Richard. Está hecho. No vengáis a pedirme que lo cambie. No es un castigo. Es por la paz. Y cerró la puerta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa dicha esa noche. Melinda estaba congelada, su pastel intacto. Jaque parecía atónito, como si no pudiera creer que hablaba en serio. Mi madre se reclinó como si alguien acabara de desenchufarla de la pared. Me levanté, cogí mi abrigo y salí.
La lluvia había cesado, pero el aire todavía se sentía pesado. Me subí al coche y no arranqué de inmediato. Simplemente me quedé allí, viendo cómo se empañaba el parabrisas, preguntándome qué habría pasado si alguien me hubiera defendido hace años. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de un mensaje en el chat del grupo. Deberíamos reunirnos todos en mi casa el próximo fin de semana. Sin dramas esta vez. Jae. Melinda le dio un pulgar hacia arriba. Mi madre respondió con un único corazón rojo. No lo hacían por reconciliación. Estaban luchando, intentando salvar el poco terreno que les quedaba. No respondí. Todavía no. Pero una pequeña y silenciosa parte de mí, la parte que solía creer en la familia, tenía ganas de ir. No para portarme bien. Solo para ver qué intentarían a continuación. Han pasado 5 meses desde esa cena. Desde que la abuela se levantó en su pequeño comedor, nos miró a todos a los ojos y tomó la decisión que ninguno de nosotros esperaba que realmente llevara a cabo. Pero lo hizo. Falleció hace 3 semanas, tranquila y pacíficamente mientras dormía, según la enfermera que me llamó. No hubo drama en sus últimas horas. Ni largas despedidas, ni discursos dramáticos en el lecho de muerte. Solo una nota en su mesita de noche que decía, por favor, no peleéis. Lo que di, lo di por una razón. El funeral fue pequeño. Un día frío, cielos grises, de esos en los que no se sabe si va a llover o a nevar. Todos vestían de negro. Todos lloraron, incluso Melinda, aunque intentaba secarse los ojos de esa manera ensayada, como si estuviera posando para obtener compasión. Todos nos sentamos en silencio junto a la tumba, abrigados con bufandas y abrigos, sin apenas tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para que pareciera que pertenecíamos juntos. Jaque pronunció un breve elogio fúnebre. Mi madre leyó un poema. Nadie me pidió que hablara. Después del funeral, volvimos al apartamento de la abuela. Se sentía vacío sin ella. La mitad de los muebles ya no estaban, había donado la mayoría en las semanas previas a su muerte. Lo único que quedaba intacto era su sillón reclinable y el taburete del piano, del que siempre se había negado a deshacerse, incluso después de que el piano en sí ya no estuviera. Allí fue donde nos recibió el abogado, en su vieja mesa de comedor redonda donde siempre ocurrían las grandes conversaciones. Sacó el sobre, el de verdad, el testamento final. No el cuaderno, no un borrador. Unas pocas páginas, sin emoción, solo decisiones frías escritas en lenguaje legal. Todo estaba confirmado, la casa para Richard, la cuenta de ahorros para Richard, la casa del lago para Richard. Todo, incluso los polvorientos álbumes de fotos familiares en el armario del pasillo, fue para él. Y así, sin más, se acabó. A Melinda se le cayó la mandíbula, literalmente. Jaque se inclinó hacia adelante, como si esperara el giro inesperado. Mi madre se puso pálida. Pero no hubo giro. Richard ni siquiera estaba allí. Ya había enviado una declaración al abogado, diciendo que tenía la intención de vender todo y hacer las donaciones según lo acordado. No quería quedarse con un solo objeto. Después de que el abogado se fuera, nadie supo qué decir. Nos quedamos sentados allí, rodeados de estanterías vacías y papel pintado descolorido, sosteniendo tazas de café que ninguno de nosotros quería realmente. Entonces, Jaque dijo algo que nadie esperaba, supongo que realmente la hemos fastidiado. Rompió la tensión, solo un poco. Melinda soltó una risa seca. Mi madre negó con la cabeza. Y yo, por una vez, no dije nada. Porque, por una vez, eran ellos los que estaban procesando las consecuencias. Las semanas que siguieron fueron extrañas, más suaves de lo que esperaba. El chat del grupo volvió a la vida. No más pullas ni silencios pasivo-agresivos. Solo pequeñas cosas. Jaque envió una foto del proyecto escolar de su hija. Mi madre reenvió una vieja foto nuestra en la playa. Melinda invitó a Ellie y a Harper a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Y, sorprendentemente, fuimos. No hizo ningún comentario sarcástico. No mencionó la herencia. Simplemente le pasó a Harper un trozo de tarta y le preguntó si le gustaba nadar. No es perfecto. Ni de lejos. Pero es más cálido de lo que era antes.
Todavía no hablamos de la decisión de la abuela, no directamente, pero algo cambió después de esa cena. Y aún más después de ese testamento. Quizás cuando eliminas las promesas, el dinero, las expectativas, lo que queda es quiénes son realmente las personas. Y por primera vez en años, siento que por fin están intentando ser mejores. No por lo que puedan ganar, sino por lo que perdieron.